En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un honor y una alegría estar de nuevo en el eje cafetero, que es tan precioso. Así que los envidio un poco porque viven aquí. La gente anhela la perfección. De hecho, cuando vamos a confesarnos, muchas de las veces no decimos pecados, sino que decimos imperfecciones que nos llevan a cometer pecado. Como por ejemplo, soy soberbio o algo así. Y la gente anhela esa perfección, desearía no ser soberbia, desearía purificarse de todas sus imperfecciones. Pero esto sucede, este anhelo de perfección sucede en un mundo que es imperfecto. Nos rodea un mundo imperfecto. Y también anhela la gente la vindicación de los justos, es decir, que se haga justicia. Que se haga justicia porque no hay justicia en este mundo, en un mundo de injusticia. Y este es un ingrediente básico del corazón. Todos anhelamos entonces esa perfección y esa vindicación de la justicia. Y todos los profetas en el Antiguo Testamento estaban convencidos de este anhelo de perfección y vindicación. Por eso ellos eran vehementes en denunciar la perversión y la injusticia. Se denunciaba lo que estaba mal, se denunciaba la injusticia para que también nosotros tengamos y aprendamos una lección de denunciar el mal. El mal hay que denunciarlo, nunca tolerarlo, nunca permitirlo, denunciarlo. Y ellos entonces, como digo, denunciaban la perversión y la injusticia, mientras que esperaban el tiempo cuando, según les había dicho el profeta Isaías, un rey reinará en justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Cada uno será como abrigo contra el viento y como refugio contra la tempestad, como ríos de agua en tierra árida y como sombra de una gran roca en tierra caliente. Entonces, los antiguos esperaban este momento de perfección, este momento de vindicación, cuando viniera un rey a reinar en justicia. Y allí todos seríamos buenos, seríamos perfectos y no habría injusticia. Ese tiempo aún no ha sucedido aquí en la tierra, pero pronto, si Dios quiere, va a llegar. Nuestro Señor Jesucristo como Rey va a establecer su reino aquí en la tierra y va a ser muy distinta la vida en la tierra. Pero los judíos del Antiguo Testamento no entendieron que este piadoso rey, profetizado por Isaías, que saciará el anhelo de perfección y vindicación de todo corazón humano, iba a tener dos venidas al mundo. Una venida humilde y la otra venida gloriosa. Y se negaban a aceptar que un rey tuviera un origen humilde, como lo tuvo Jesucristo en su primera venida, que nació en una cueva, que nació rodeado de animales, sin el confort de una buena casa. Entonces ellos se negaban a aceptar a este rey de origen humilde. Y por eso concluyeron mal, lamentablemente concluyeron mal, y de ahí siguen todas las desgracias del pueblo de Israel hasta los días de hoy. Estamos hablando de más de 2000 años. Entonces, ¿cómo concluyeron ellos? Concluyeron que el Mesías Rey enviado por Dios serían dos personas distintas. Dos personas distintas, una humilde y la otra gloriosa, pero dos personas distintas, no la misma. Y esto es una herejía, ciertamente. Es algo que va en contra de la fe, incluso de la fe que tenían en los profetas en el Antiguo Testamento.
No entendieron que este rey no reinaría sobre el mundo en su primera venida, sino recién a partir de su segunda venida. Y esto es muy importante. O sea, todavía estamos en tiempos en que, digamos, de la primera venida, todavía no ha ocurrido la segunda venida, cuando Él va a reinar propiamente. Isaías divisó al Rey Jesús en lontananza, y el Rey Jesús reunirá de nuevo a los hijos de Judá e Israel, que si ustedes recuerdan la historia del Antiguo Testamento, se dividen en un momento, Judá por un lado, Israel por otro lado, y hasta el día de hoy están divididos. Es decir, nunca antes fueron reunidos desde esa separación entre ellos, y los va a reunir para formar un solo reino junto con la Iglesia Católica. Es decir, los judíos que están divididos van a ser reunidos, pero eso va a suceder dentro de la Iglesia Católica. Y eso va a suceder gracias a la conversión de los judíos, esa reunificación entre el pueblo, y a la vez esa entrada en la Iglesia Católica viene después de la conversión de los judíos. Hasta que ese evento no suceda, hasta que no entren los judíos en la Iglesia Católica, no habrá paz en el mundo, continuaremos teniendo guerras, no habrá perfección como anhelamos, no habrá vindicación de los justos como también anhelamos, ya que en el día de hoy quien gobierna el mundo es la sinagoga de Satanás, o la judeo-masonería, cuyo propósito es precisamente destruir el mundo. Es amo del mundo, quiere poseer todo el mundo, aunque todavía no lo posee, pero va en vistas o en camino hacia eso. Tiene que todavía destruir a algunos enemigos poderosos que tiene por delante, pero llegará el momento en que se apoderará de todo el mundo. Por eso, esta paz no va a venir hasta que suceda esto, digamos, hasta que sea eliminado el anticristo, y con eso la conversión de los judíos, y con la conversión su entrada en la iglesia. La conversión del pueblo judío no es algo que inventamos nosotros, sino que está profetizado en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 12 dice: y ella, es decir, una mujer, esa mujer representa a Israel, dio a luz a un hijo varón. Ese hijo varón es Jesucristo, que significa la conversión de los judíos a Jesucristo. El dar a luz a Jesucristo significa la conversión de los judíos a Jesús. El que apacentará todas las naciones con cetro de hierro, y el Hijo fue arrebatado para Dios y para el trono suyo. Es decir, que a partir de ese momento, este Rey Jesús, apacentará a todas las naciones, a todo el mundo. Los que ven en la mujer a Israel como esposa repudiada y perdonada de Dios, sostienen que ella dará a luz espiritualmente a Cristo el día de su conversión. Y el autor Filión, basándose en Primacio, también explica que este dar a luz en el desierto, la mujer que da a luz en el desierto, es imagen de un nacimiento espiritual, es decir, es la conversión del pueblo judío a Jesucristo. Por lo cual, a partir de ese momento, el recién nacido no es el Cristo en su humillación, como fue en la primera venida, sino el Mesías omnipotente y Rey del mundo entero, es decir, Cristo en su segunda venida. Y el Evangelio de hoy, aunque en un sentido acomodaticio, porque no es literal ciertamente, no habla de este tema literalmente, habla del encuentro de Jesús con una pobre viuda a quien se le muere el hijo y él lo resucita. Por eso, de una manera acomodada, presenta una imagen de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. El joven muerto representa al pueblo judío muerto,
muerto por la muerte de su fe en el Mesías la primera vez que vino. El Evangelio dice, he aquí que era llevado fuera un difunto. Este difunto entonces es el pueblo judío muerto a la fe en Cristo, porque lo rechazaron. Nuestro Señor Jesucristo tomó posesión del difunto, eso lo vemos en el Evangelio, se lo arrebató a la muerte porque lo resucitó y se lo dio a la iglesia. Al verla, a la iglesia, el Señor, movido de misericordia hacia ella, le dijo, no llores. La madre del difunto representa a la iglesia y le dice Jesús, no llores. No llores por los judíos que te han matado, por los judíos que todavía no se han convertido a ti. Y el que había estado muerto, el pueblo judío no convertido, se incorporó y se puso a hablar y lo devolvió a la madre, es decir, se convirtió y entró en la iglesia. Es muy importante el Evangelio de hoy, digo de una manera acomodada, porque no es la lectura primera que uno puede hacer de ese Evangelio. Luego, este rey, que será quien saque a Israel de la angustiosa apretura en la que hoy se halla, porque todavía padecen muchas angustias por haber matado a Jesucristo, abatiendo con la ayuda de San Miguel al dragón rojo que le acosa. Este dragón es el diablo y que acosa a la mujer para matar al hijo, es decir, para que no se convierta el pueblo judío a Jesucristo. El dragón se colocó frente a la mujer, Israel, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, es decir, Jesús, quien le quitará de sus garras al pueblo judío. Pero Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles no prevalecieron. Fueron vencidos por San Miguel y la conversión de los judíos tiene lugar. Eso es lo más importante de estos textos. Uno de los sucesos que ocurrirán en la parusía, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es la resurrección de los santos. Todos los santos que nosotros conocemos, que nosotros le rezamos, San José o cualquier devoción al santo que ustedes le tengan, van a resucitar en ese momento, en que venga nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección del Evangelio de hoy, la resurrección de este joven, es una forma de milagro de nuestro Señor Jesucristo de las más elevadas. De hecho, Jesucristo mandó a decir, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen y los muertos resucitan. Pues resucitar muertos es la más extraordinaria manifestación de su poder. Así como en los milagros de nuestro Señor sucedió que las enfermedades, las malas voluntades de los hombres, la naturaleza o los demonios se vieron obligados a inclinarse ante la autoridad de Jesús cuando Él obraba milagros, la muerte misma también se verá obligada a abdicar y devolver ante una orden suya lo que ella creía haber tomado para siempre. O sea, la muerte va a ser vencida totalmente de una manera para siempre cuando resucitemos. En este caso resucitarán primero los santos y después todos vamos a resucitar y allí ya no habrá más muerte. Todos seguiremos viviendo. Y eso es lo que realmente anhelamos, vivir en un mundo de paz, de perfección, pero eso va a suceder después de la resurrección. Entonces es el mayor triunfo, el de la muerte, el mayor triunfo de Jesús, el de la muerte, y es a la vez nuestra esperanza. Y tal es así porque Jesucristo es el príncipe de la vida. En su segunda venida, a una sola orden de Jesús, los muertos resucitarán. Pero en su primera venida, la muerte de este joven, por ejemplo, era destinada para hacer ver a sus compatriotas, a la gente, que él era el enviado de Dios. Al comienzo del segundo siglo de la Iglesia, aún se podían ver los resucitados por Jesucristo. Tal vez ustedes recuerden la hija de Jairo,
este joven, el hijo de la viuda de Naín, y Lázaro. Al menos esos tres son los que conocemos, pero puede ser que Jesucristo haya resucitado más y que no están relatados en los evangelios. Bien, digo que al comenzar el segundo siglo, estos resucitados andaban en la calle o andaban entre nosotros, digamos, como si estuvieran aquí presentes. Según nos relatan Cuadrato, San Papía, San Justino y Orígenes, dicen eso, que los veían a los resucitados en la calle. Y así como tan solo con una palabra Jesús somete a la muerte bajo su dominio y su potestad, así tan solo un acto de misericordia logrará la conversión de los judíos en su segunda venida, lo cual significa que los judíos tendrán que reconocer y manifestar que fueron ellos quienes lo crucificaron, que es un punto doloroso, todavía le duele muchísimo este punto a ellos, y obviamente lo niegan actualmente. ¿Cómo lo niegan? Pues bien, recurren a esta herejía de dos Mesías. Los rabinos en el Antiguo Testamento estaban conscientes de que los profetas predecían que el Mesías sería tanto humillado como exaltado. Tanto humillado, es decir, la primera venida, como exaltado, la segunda venida. El mismo Mesías sería humillado y exaltado. Y sin embargo, los judíos no quisieron reconocer esta parte del Mesías, de la humillación, del nacer en un origen humilde, etc. Y solo se contentaban o esperaban o querían ver la parte de la exaltación. Eso ha sido una constante en el pueblo judío. Esa herejía también entra en el protestantismo, que para ellos todo es alegría, no hay que pasar por sufrimiento, todo está bien, Dios nos salva por más que digamos cualquier cosa o hagamos cualquier pecado. Esa figura, esa es la idea que tienen los protestantes de Jesucristo. No el Jesucristo que sufrió en la cruz, no tenemos por qué nosotros sufrir como sufrió Jesucristo, pero sí el Jesucristo exaltado. Esa división viene de los judíos. Entonces, ellos no reconocieron que el Mesías tendría que expiar los pecados del pueblo, primero, como lo hizo muriendo en la cruz, ahí tenemos una preciosa cruz, y luego volvería una segunda vez, ya como exaltado para establecer su reino. Entonces, esto es muy, muy importante porque es lo que está por suceder en el mundo. Y prácticamente son muy pocos los que hablan de esto, los que enseñan esto. Bien, entonces, un solo Mesías, Jesucristo, habría de venir en dos diferentes tiempos, con dos propósitos diferentes. Primero, como Salvador, sufriente para expiar los pecados del mundo, como dije recién, para morir en la cruz y dar el perdón de los pecados, como ustedes lo reciben en el sacramento de la confesión. Y un segundo momento después, como exaltado, y a partir de ese momento en que Él venga, la segunda vez, comenzará una era de perfección y de vindicación de los justos. Pero, como digo, los judíos y después los protestantes que le siguen, decidieron seguir su propio esquema de dos Mesías diferentes. Ellos dicen que hay dos Mesías diferentes. De esta herejía judía, distinción de dos Mesías, se sirve entonces la judeo-masonería hoy para cubrirse de haber crucificado al Mesías. Ellos, como dicen, hay dos Mesías, entonces al primero, a Jesús, a quien lo mataron, no mataron al Mesías en la mente de ellos. Entonces no quieren reconocer la culpa de haber matado. Sí, mataron a Jesús, pero no al Mesías, es lo que dicen. Y por eso ellos se infiltran en la iglesia católica, a través de esta herejía que conocemos, que hablamos tanto, que se llama el modernismo, y logran hacer que la iglesia que defecciona, no la iglesia que está reunida aquí, logran hacer que la iglesia tome partido de esta posición, de la misma posición de los judíos, de dos Mesías diferentes,
y de la misma posición de los protestantes. Tal es así, les voy a leer un ejemplo de atrocidades del Vaticano II y de Juan XXIII, el primer antipapa. Juan XXIII compone la siguiente oración. Dice: hoy nos damos cuenta cuán ciegos hemos sido a lo largo de los siglos. Es decir, la Iglesia Católica ha sido ciega por 2000 años. Y tenía que venir Juan XXIII para darse cuenta. Fíjese, tamaña soberbia. Y cómo no apreciamos la belleza del pueblo elegido, que es una mentira, porque si los apreciamos queremos su salvación. O las características de nuestros hermanos favorecidos. Somos conscientes de la marca divina de Caín colocada en nuestra frente. Si nosotros somos Caín, los culpables, cuando en realidad los culpables son ellos. ¿Se acuerdan de la historia de Abel y Caín, los hermanos, los primeros hijos de Adán y Eva, que Caín mata a Abel? En el curso de los siglos, nuestro hermano Abel, refiriéndose a los judíos, nosotros somos Caín, ellos Abel, ha estado tendido sangrando y llorando sobre la tierra por nuestra culpa de la Iglesia Católica, porque nos habíamos olvidado de tu amor, es decir, del amor de Dios. Perdona nuestra condena injustificada de los judíos, dice Juan XXIII. Injustificada, está más que justificada. Perdónanos por crucificar a los que te crucificaron. Por segunda vez, perdónanos, no sabíamos lo que hacíamos. Lamentables palabras, realmente. Juan XXIII dice que los judíos siguen siendo el pueblo escogido, lo cual es una herejía. El pueblo escogido es la Iglesia Católica. Los judíos sí, pero dentro de la Iglesia Católica, no fuera. La frase pérfidos judíos, que era lo que se usaba antes en la liturgia del Viernes Santos, hasta que Juan XXIII la eliminara en 1960, la palabra pérfido significa infiel. En el año 1963, en una ceremonia de la Semana Santa, del Viernes Santo más concreto, en la iglesia de San Pedro, en el Vaticano, este cardenal dijo las palabras pérfidos judíos por fuerza de la costumbre. Juan XXIII lo sorprende a los fieles, lo detiene el cardenal y lo interrumpe y le dice: dilo de la nueva manera, porque habían cambiado ya esa frase. Pérfidos judíos lo habían sacado. Porque todos somos hijos del mismo Dios, lo cual es una blasfemia, porque los judíos no tienen el mismo Dios que nosotros. Nosotros tenemos la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los judíos no tienen la Santísima Trinidad. Entonces adoramos a dos dioses distintos. Y el verdadero Dios es el Dios del catolicismo. Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otro lado, uno de los primeros actos de Juan XXIII fue recibir en audiencia al Shah de Irán, que sería algo así como el presidente o el superior de la religión musulmana de Irán. Y Juan XXIII le dio su bendición, pero reformando las palabras de la bendición para no ofenderlo. Que el más abundante favor de Dios Todopoderoso sea contigo, le dice. Bien, en el año 1959, Juan XXIII suprimió la siguiente oración que el Papa Pío XI, en el año 1925, había ordenado que se rezara en la fiesta de Cristo Rey. Entonces, esta oración que voy a leer ahora, a continuación, la eliminó Juan XXIII. Sé tú el Rey, sé tú Jesús el Rey, de todos aquellos que todavía están envueltos en las tinieblas de la idolatría o del Islam. Esa palabra le molestaba mucho a Juan XXIII y a los musulmanes también, y por lo tanto
cancelamos, borramos esta oración. Luego, otras de las aberraciones de Juan 23, que son muchísimas, quitó del calendario una serie de santos, especialmente una santa muy querida aquí por ustedes en Colombia, Santa Filomena. Santa Filomena él la saca del calendario, no la tenemos más en el calendario, lamentablemente. Bajo el Papa Gregorio XVI, la Sagrada Congregación de los Ritos dio un fallo pleno y favorable en favor de la veneración de Santa Filomena. Además del Papa Gregorio XVI, otorgó a Santa Filomena el título de Gran Taumaturga del siglo XIX y patrona del Rosario Viviente. Ella fue canonizada por el mismo Papa en 1827. Por supuesto que nosotros celebramos Santa Filomena, pero a partir de Juan 23, para que sepan, ya no era más una santa, podríamos decir, la sacó. Bien. Y la sentencia del Papa, cuando dice que tal persona es un santo, es una sentencia infalible e irreformable. Es decir, que nadie le puede tocar, nadie puede retroceder y decir ahora que no es santo. Entonces, ¿de dónde la Iglesia tendría que pedir perdón a los judíos por haber crucificado a nuestro Señor? Esto es una aberración. Ellos realmente lo crucificaron y no tenemos por qué pedirle perdón. Entonces, estos son sacerdotes herejes, como dice San Pablo en la epístola de hoy, codiciosos de vanagloria, que se provocan unos a otros y se envidian recíprocamente, que no caminan según el Espíritu, mientras que San Pablo había dicho, caminemos según el Espíritu Santo, porque por él vivimos. Ellos se oponen al Espíritu Santo. A estos sacerdotes habría que decirles, cumplid la ley de Cristo y deponed de una vez toda la ley antigua, porque la de Cristo es la perfecta, es la verdad. En estos últimos tiempos, más que nunca debemos denunciar los malos espíritus del error, a los herejes hay que denunciarlos, y a aquellos que estuvieron o están en comunión con los herejes, por ejemplo los sacerdotes que nombran a estos pseudos papas en la Santa Misa, y que aún no se arrepintieron. No debemos dejar pasar esto como un simple delito de vanagloria de parte de ellos, no sea que mirándonos a nosotros mismos también caigamos, como dice San Pablo en la epístola de hoy. Y San Pablo también es bien claro cuando dice, porque Dios no se deja burlar. ¿Quiénes son los que burlan a Dios? Los herejes, los que están en contra de su espíritu. Dios no se deja burlar. Y eso, Dios va a tomar venganza de eso. Y San Pablo, siguiendo con su epístola, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, mientras tengamos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a aquellos que por la fe son de nuestra familia, o como en el texto que leí ahí que dice son nuestros hermanos. ¿Por qué San Pablo hace referencia a la familia? Y esto es muy importante. Porque solo en las familias verdaderamente católicas, solo estas familias, las verdaderamente católicas, podrán amar la venida de nuestro Señor. Desean que nuestro Señor venga por segunda vez. Hay mucha gente que no desea que nuestro Señor venga, y es lamentable. Prefieren seguir con el mundo tal como está, prefieren proponer soluciones humanas para el mundo, las cuales nunca las van a hallar, nunca las van a poder explicar. Siempre vamos a seguir en este estado de guerra, de incertidumbre. Bien, entonces repito, solo la familia puede llegar a amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez la familia será el único espacio en donde Dios no permitirá que triunfe el anticristo. Entonces, en los momentos angustiosos que vamos a llegar a pasar, el único refugio que vamos a tener es la familia. Y rezando el rosario, porque ni siquiera nosotros los sacerdotes vamos a poder viajar para decir la misa o lo que sea, también vamos a hacer
obligados a estar encerrados o presos, quién sabe, o muertos, en fin. Por eso lo único que queda es la familia y el rosario. Hoy, lo sabemos muy bien, no hay instituciones, no hay congregaciones, no hay sociedades en las cuales el modernismo no reine. Están todas infectadas. Todos, lamentablemente, todos infectados de modernismo. Incluso sacerdotes de la tradición, del cual uno tiene que tener mucho cuidado. Esto ya lo denunció San Pío X, hablé de esto el domingo pasado en su encíclica Pascendi, y solo él, San Pío X, se atrevió a acusar los errores en contra de la verdadera doctrina. Nuevamente citamos un precioso texto que habla en contra de los falsos doctores, escrito por San Juan. Es la segunda carta de San Juan, en los últimos versículos. Porque han salido al mundo muchos impostores, que no confiesan que Jesucristo viene en carne. El que no confiesa que Jesucristo viene en carne, es decir, su segunda venida, es un impostor. El que no ama su segunda venida es un impostor. En esto se conoce, dice San Juan, al seductor y al anticristo, porque el anticristo no quiere que venga Jesús. Todo el que va más adelante y no permanece en la enseñanza de Cristo, porque la enseñanza de Cristo dice que va a venir por segunda vez, no tiene a Dios, va en contra de Dios, como el ejemplo de Juan 23 que acabo de decir. El que permanece en la doctrina, ese tiene al Padre y también al Hijo. Por lo tanto, los signos que nosotros tenemos que buscar siempre en nuestros hermanos, en nuestros sacerdotes, es la verdadera doctrina. Ese tiene a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le saludéis, dice San Juan. Porque quien le saluda participa en sus malas obras. Por eso nosotros insistimos en no participar en la misa donde se nombra a los antipapas, la una cum Benedicto, por ejemplo, o con Bergoglio, porque uno se hace partícipe de las malas obras de ese sacerdote. Y lo dice claramente San Juan. Vuelvo a repetir, segunda epístola de San Juan, los últimos versos. Quien le saluda participa de sus malas obras. Y después San Juan termina esta epístola diciendo: muchas cosas tendría que escribiros, mas no quiero hacerlo por medio de papel y tinta, porque espero ir a vosotros. Es una revelación sorprendente. Él espera ir a vosotros, a nosotros sería, y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Es una revelación, como digo, sorprendente de que este profeta estará con nosotros. Sorprendente como se sorprendieron los que estaban presentes en el cortejo fúnebre de este muchacho en Naim, al ver que el muchacho resucitaba. Poseídos de temor y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esta fama referente a su persona se difundió por toda la Judea y por toda la comarca circunvecina. Si bien estas palabras literalmente se refieren a Jesucristo, las personas lo dijeron por Jesucristo, porque fue Él quien resucitó a este joven, pero podemos aplicarla de nuevo de una manera acomodaticia, o podemos decir que es el reflejo de la segunda parusía, toda esta escena de la resucitación de este muerto, y aplicarla, digo, al profeta San Juan, que visitará a su pueblo. En efecto, el texto del Evangelio que continúa después de lo que hemos leído en la Santa Misa y que en la Santa Misa no se lee, dice: los discípulos de Juan el Bautista, para no confundirnos con el evangelista, le informaron de todas estas cosas a Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, llamando a 2 de sus discípulos, los envió a decir al Señor: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Y llegados a él, a Jesús, estos hombres le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar
a otro. ¿Acaso San Juan el Bautista no conocía, no sabía que Jesús ya había venido? Si fue él precisamente el que lo señaló y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y también se encontraron en el bautismo de Jesús. Fue San Juan el Bautista el que bautiza a Jesús. ¿Cómo puede ser que Juan el Bautista les mande a estos discípulos a hacerle esta pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? Evidentemente, sabiendo San Juan el Bautista que Jesús ya había venido su primera vez, esta pregunta no puede referirse sino a su segunda venida. ¿Eres tú el que ha de venir por segunda vez? Y si no, nos quedaría, o debemos esperar a otro, como sigue el texto. Pero no, de ninguna manera. El mismo que estuvo en su primera venida ante los discípulos de Juan el Bautista es el que ha de venir en su segunda venida, yendo en contra de las herejías de los judíos que mantienen la posición de que hay dos Mesías. Entonces, no son dos Mesías distintos, sino el mismo con dos venidas distintas. El que ha de venir vendrá esta vez como rey, exaltado por Jerusalén para traer juicio sobre los injustos y establecer su reino mesiánico para siempre. Ya estoy concluyendo. Si en su primera venida tuvo como precursor Jesús a San Juan el Bautista, en su segunda venida tendrá como precursor, junto con Elías y Moisés, los dos testigos, a San Juan Evangelista. Por eso, y si nos llegamos a equivocar en estas aseveraciones, nos retractamos, no tenemos ningún problema en que la Iglesia nos diga, no, esa interpretación es errónea. Bien, agachamos la cabeza y pedimos perdón. Las palabras, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, que se refieren principalmente a Jesús, podemos acomodarlas y aplicárselas a San Juan el Evangelista, que cuando Él venga representará a toda la Iglesia Católica ante el Mesías. Porque fíjense lo que es la Iglesia Católica hoy, un puñadito de personas. Somos nadie para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces San Juan va a representar a toda la Iglesia, él siendo obispo, va a representar a toda la Iglesia Católica. Ya por último, la Santa Misa de hoy en su aleluya y en su oración del ofertorio ratifica, es decir, dice que sí a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como Rey. El aleluya dice, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre toda la tierra. Rey grande sobre toda la tierra. Y para los que aman su venida, en el ofertorio leemos, con ansias aguardé al Señor y volvió a mí su mirada y oyó mi ruego y puso en mi boca un nuevo cántico, una canción en loor de nuestro Dios. ¿Por qué dice un nuevo cántico? Porque será una nueva humanidad la que canta después de la parusía. Jesús reinará y, como dice el profeta Isaías, rociará a muchas naciones y ante él los reyes de las naciones cerrarán la boca al ver lo que no les había sido contado, al contemplar lo que nunca habían oído. Como tanta gente hoy nunca han oído hablar de esto, nunca se les había contado. Por eso pedimos fervientemente, ven pronto, Señor Jesús, porque ya nos damos más de este mundo, que sea la voluntad de Dios, que venga pronto. Un pequeño minuto más. Dije que hoy era la fiesta de San Nicolás Tolentino. San Nicolás Tolentino tiene una hermosa historia en donde se le aparecen las almas del purgatorio y le piden que se recen misas por las almas del purgatorio y por eso él compone esta oración y yo con esto termino. Oh glorioso protector de las benditas almas del purgatorio, San Nicolás de Tolentino, con todo el afecto de mi alma te ruego que interpongas tu poderosa intercesión en favor de esas almas benditas, consiguiendo de la divina clemencia la condonación de todos sus delitos y sus penas, para que saliendo de aquella tenebrosa cárcel de dolores y tormentos, vayan a gozar en el cielo de la visión beatífica de Dios,
María, los ángeles y los santos. A mí, tu devoto siervo, alcánzame, oh gran santo, la más viva compasión y la más ardiente caridad hacia aquellas almas queridas. Así sea. Hermosa oración que podemos tener para rezar por intercesión de San Nicolás de Tolentino por las almas del purgatorio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.